Buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia 100 años de Nación, Estado y Economía del economista austriaco Ludwig von Mises. En esta oportunidad, el presente evento es organizado por el Centro de Ilustración Republicana y el Instituto Mises Perú. En septiembre del presente año se cumplen 100 años de la publicación del libro Nación, Estado y Economía, escrito en 1919, de autoría del economista austriaco Ludwig von Mises. Este libro fue la segunda obra que publicaba Mises después de su otra obra también famosa, Teoría del Dinero y el Crédito, y representa en parte, ya que existen otras obras en la misma línea de investigación, la gran crítica que hace el economista a las diversas formas de colectivismo vigentes, ya finalizando la Primera Guerra Mundial. El socialismo y el nacionalsocialismo son las variantes del colectivismo que afectan por definición la paz, que es prerequisito para el libre comercio no solo a nivel interno de un país, sino a nivel mundial, y el único medio para alcanzar la prosperidad de los individuos. En las propias palabras de Mises, y esto es una cita textual de su autobiografía, con este libro, señala Ludwig von Mises, me proponía alejar a la opinión pública alemana y austriaca de la idea nacional socialista, que entonces no tenía aún una denominación particular, y de proponer la reconstrucción adoptando una política democrático-liberal. Nadie entonces se dignó prestarle atención y casi nadie lo leyó, pero sé que se leerá en el futuro. Los pocos amigos que lo han leído no lo dudan. A 100 años de la publicación del libro y las amenazas de los totalitarismos en el mundo, esta es una ocasión perfecta para recordar las reflexiones de Mises. Para ello hemos convocado a tres personas que ya son conocidas por nosotros y vamos a iniciar estas conferencias con la participación de nuestro amigo Paul Loren. Él es ensayista y escritor peruano con estudios de Derecho en la Universidad de San Marcos, editor de la revista electrónica República Liberal. Paul, tienes 20 minutos. Adelante. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación de poder hablar de un autor tan caro, tan importante para los liberales, ¿no? Que más que un autor es casi, a ver, no digo pensamiento guía porque puede sonar muy dogmático, pero somos dogmáticos porque al fin y al cabo Mises nos enseña a defender principios, así que no hay que ruborizarse con eso, pero es un autor que nos invita a pensar la libertad desde un punto de vista puramente intelectual, racional, ¿no? Y bueno, trataré de ceñirme al tiempo por el texto que he escrito para ofrecérselos esta noche. 7 años después de la publicación de Teoría del Dinero y el Crédito, en 1912, Nación, Estado y Economía sale a la luz para explicarle al gran público el porqué de las dimensiones mundiales de la Gran Guerra que había terminado apenas un año antes. El libro de von Mises, Nación, Estado y Economía, se publica en 1919, es decir, exactamente hace 100 años. Hasta entonces, lo más cercano a un conflicto bélico de proporciones análogas fue la Guerra de los 7 años en el siglo XVIII, exactamente entre 1756 y 1763, porque fue un conflicto que se peleó en diferentes continentes, Europa, Asia, África y América. Incluso se puede decir que la independencia de los Estados Unidos fue una secuela de este conflicto, porque al fin y al cabo, 2 años antes, en 1754, Francia e Inglaterra se empezaron a pelear por la posesión de la piel de animales, y esto al fin y al cabo termina en una guerra que se va a engarzar y se va a conectar con la Guerra de los 7 años. Y esa guerra va a terminar en la medida en que las colonias inglesas del Atlántico, del norte de América, van a intervenir
van a ser punto de apoyo muy importante de los ingleses contra los franceses, y en premio a ese apoyo, el rey de Inglaterra le va a aumentar los impuestos a los colonos, y bueno, ya sabemos lo que pasó. El aumento de sus impuestos, al fin y al cabo, genera la guerra de independencia norteamericana. Es decir, de 1919 a esta guerra del siglo XVIII había un gran trecho, ¿no? O sea, es decir, esta guerra de los 7 años es la primera guerra de dimensiones internacionales, ¿no? Obviamente el proceso de colonización que llevaron a cabo las potencias europeas desde el descubrimiento del Nuevo Mundo activó este tipo de conflictos, pero ya insertos en el siglo XIX en un orden económico plenamente internacionalizado, con la revolución industrial a cuestas y sobre todo con la expansión global del capital en ese siglo, la posibilidad de que se involucren más naciones en un conflicto de estas dimensiones era enorme, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en el verano de 1914. El punto de partida de Mises para explicar los motivos de la Gran Guerra estuvo en ese factor aparentemente simple a los ojos de nosotros, los contemporáneos, porque al fin y al cabo tenemos 2 guerras mundiales a cuestas y podemos ver las cosas con calma, pero hacia 1919 la primitiva idea de que la guerra purifica aún estaba presente. Y eso es algo importante con relación a lo que Mises pretendía. Mises lo que va a pretender en su libro 1919 es decirnos que hay una civilización basada en la economía que está dejando de lado, o que hace tiempo ha dejado de lado, aquella otra civilización que se basaba en la guerra. Y durante siglos el ser humano, los pueblos, las naciones se basaron básicamente en el despojo y en la guerra. Pero desde el siglo XIX eso se empieza a dejar de lado porque se apuesta por los negocios, por la economía, por el comercio internacional. Y eso es lo que él va a tratar de explicar en el libro de 1919, en Nación, Estado y Economía, ¿no? Es decir, que aquella contienda respondía más a pasiones 1919, 1914, 1918, la Primera Guerra Mundial. Aquella contienda correspondía más a pasiones atávicas, ¿no? De sociedades guerreras, que a la lógica de estadistas modernos. Tan solo es cuestión de buscar en los diarios y publicaciones previas al inicio de la contienda para darnos de bruces con un Fritz Haber o un Thomas Mann, ambos premios Nobel, el primero Haber en química, el segundo en literatura, que estuvieron en su momento fascinados con la guerra. Y así como estas inteligencias, como estos intelectuales, lo normal es que en ese momento mucha gente se emocionaba con la posibilidad de que hubiera una guerra. Lamentablemente no fueron casos aislados, la intelectualidad careció de las luces suficientes para advertir lo que una guerra significaba ya para un sistema económico basado en el comercio internacional. A diferencia de inteligencias como la de Habermas y Mann, Mises mantuvo la suficiente distancia emocional con los acontecimientos, distancia que la mayoría de sus contemporáneos no tuvieron, enajenándose al grado de que si antes del fatídico 1914 había biólogos, y eso es una cita en el libro de Mises, había biólogos que advertían que la alimentación del obrero alemán era insuficiente. Los biólogos, una vez empezada la guerra, fascinados con la posibilidad de la guerra, dijeron que durante la guerra descubrieron de improviso que una comida pobre en proteínas es singularmente sana. Así de absurdo. ¿Cómo enfrentar esta locura colectiva? En el caso de Mises estamos ante quien hurga en historia. Porque al fin y al cabo este texto es una aproximación histórica a un acontecimiento. Lo curioso es que está escrito con el recuerdo de la guerra muy, muy fresco, ¿no? Historia es una palabra que va más allá de lo que a primera impresión nos puede evocar. Si advertimos que antes de referirse a los hechos del pasado, la historia era en sí para los griegos investigar, aproximarse, conocer. Así que bien podemos calificar la apuesta histórica de Mises como una apuesta puramente racional. Estamos ante un pensador
que ausculta los hechos. Como economista los lee al amparo de la teoría de su ciencia, como liberal los interpreta a partir de principios que reivindican los derechos fundamentales de las personas. Puntualmente toma para sí una base moral tanto como utilitaria. Bajo esa base nos advierte, apoyándose en Hume, Smith y Ricardo, y cito a Mises, nos advierte que todo pacifismo que no se base en un orden económico liberal basado a su vez en la propiedad individual de los medios de producción será siempre utópico. Quien desee la paz entre los pueblos debe intentar poner fuertes límites al Estado y a su influencia. Eso es lo que ofrece Mises en su libro de 1919, ¿no? Nos dice, si se quiere conseguir la paz hay que eliminar de la faz de la tierra la posibilidad de conflictos entre los pueblos. Y la fuerza para hacerlo la poseen solo las ideas del liberalismo y la democracia. El ser humano no es un medio, sino un fin para Mises. Ello en sí atempera el declarado utilitarismo que Mises siempre proclamó, y eso ocurre porque su ideal de sociedad siempre es la sociedad liberal, basada en principios de la libertad. Es decir, no estamos, la postura de Mises, esa postura de buscar investigar, una postura racional, de mantener la ecuanimidad a pesar del momento en que se vivía. Estamos ante un hombre que no evade, estamos ante un hombre que no se deja atrapar por posturas netamente idealistas o utópicas incluso. Mises lleva a cabo en Nación, Estado y Economía una lectura en la línea de los principios del laissez-faire, que aún hoy se muestra con toda su potencia frente a programas antiliberales, que frente a escuelas que se sirven de su imagen para falsear sus ideas. Cierto, Mises nunca construyó repúblicas aéreas, no fue lo suyo, mucho menos lo será justificando la imposición y negando el autogobierno. Su apego por la ilustración y el consenso lo apartan de plano de cualquier solución mágica, que es lo que endilga al socialismo. Ese es el aporte que le permitió al socialismo ganar adeptos, lo mágico, ¿no? El ir a lo absurdo, a lo irracional. Si para nuestro autor sin bienestar ni riqueza no había nunca civilización, para los sucesores de los bárbaros, esa es mi visión sobre el socialismo en general, que destruyen civilizaciones, ese acerto les será risible. A pesar de ser producto de ese bienestar y riqueza, estos bárbaros no llegan a ningún paraje extraño y distante porque no llegan de ningún paraje extraño ni distante porque simple y llanamente siempre estuvieron ahí. Son de casa, pero dado que la realidad les enferma, optarán por la ilusión, ¿no? por evadirse de la realidad. Desconociendo los logros de las generaciones precedentes que transformaron en medio siglo la vida de millones de personas alrededor del planeta, estos individuos nacidos bajo la generosa lumbre de la civilización liberal serán los interlocutores de Ludwig von Mises. Como hoy sabemos, la vida calma y apacible fastidia a muchos. Ese fue el caso de aquellos que no comprendieron que el régimen de librecambio dio vida a un nivel de movilidad social sin precedentes que permitió que surjan nuevos actores sociales, como los trabajadores fabriles y los propios servidores públicos. A partir del siglo XIX, las personas trepaban socialmente cada vez más por mérito propio y no por relaciones familiares ni por cuestiones de casta o clase. No obstante, lo indicado serán los vástagos del bienestar capitalista los que pugnen por destruir ese sistema. Así, cuando Mises presente su primer libro eminentemente político, que es el libro de 1919, se topará con una intelectualidad casi totalmente ganada por los discursos antiliberales. En ese sentido, Mises padecerá de un prematuro envejecimiento. Es su segundo libro, repito. En ese sentido, Mises tendrá el peso de la anacronía permanente, siempre estará peleando en contrario, siempre sus posturas serán vistas desde un comienzo como posturas anacrónicas. Y esto no solamente con relación a la élite intelectual, sino también con relación al gran público.
Y eso va a ser una constante en la vida de Ludwig von Mises, nadar contracorriente. Así es, Mises pasará el resto de su vida escribiendo libros que irán precisamente contracorriente, hasta su muerte será una excepción a la regla. Como es de ver, el ambiente en el que nación, Estado y economía aparece es contrario a la esencia del libro. La catástrofe de 1914-1918 en lo que fueran los imperios austrohúngaro y alemán fue de gran magnitud, generando una crisis espiritual superior a la del fin del Tercer Reich en 1945. Y esto es interesante porque en ese ambiente tenemos una situación en la cual desde 1918 y toda la década del 20 se van a publicar una serie de libros que George Steiner, es un crítico literario muy interesante, que es hijo de uno de los asistentes al seminario de Mises en Viena en los años 20. Steiner va a decir que desde 1918 a toda la década del 20 se van a publicar una serie de libros violentos que van a ensaltar la lucha de clases, ¿no?, el enfrentamiento, la guerra. Uno de esos autores de libros violentos, por ejemplo, es el famoso Martin Heidegger, por ejemplo, o la obra de Carl Schmitt, el jurista preferido del nacionalsocialismo. Y para terminar la década del 20, en ese periodo también un bisoño político prometedor para muchos, llamado Adolf Hitler, también va a publicar su famoso libro, Mi lucha. Cada uno de estos autores apocalípticos lograron gran lectoría. El que Sigmund Freud, por ejemplo, se fascine con Benito Mussolini y las legiones de intelectuales aplaudan a los líderes soviéticos, nos hablan del aire enrarecido que se respiraba. Son los tiempos en que el futuro historiador de las ideas medievales, Ernst Kantorowicz, pertenecía a las Freikorps, ¿no?, las fuerzas de choque de los años 20, y la propia élite judía tenía cierta fascinación en los años 20 con el Duce, con Mussolini, como después también la tendrán con los bolcheviques. Es decir, es un mundo totalmente contrario a las ideas de Mises, totalmente adverso. Pero como los humanistas renacentistas hostigados por los intolerantes de la reforma y la contrarreforma, según la tesis de Hugh Trevor Rupert, son los días en que los liberales acusan un grado de orfandad y hasta de desorientación, que terminarán cayendo en el juego maniqueo de tener que optar entre dos males antiliberales, el club de los bolcheviques o el club de los fascistas. Y no fue el caso de Mises. Mises se mantuvo siempre en sus 13, en sus principios, ¿no? Y eso le costó. Toda su vida tuvo esa actitud. A ver, quizás para resumir esta parte de cuál era el mundo que le tocaba a Ludwig von Mises, si alguien alguna vez escuchó que la filosofía y el idioma alemán se acomodan mutuamente, recuerde que esa ocurrencia le difundió uno de los autores de aquellos libros violentos, Martin Heidegger. Este antiguo monaguillo de la Iglesia Católica Bávara fue el que tuvo al alemán como directo, según él, directo legado de la antigua Grecia. Para él, ambas lenguas compartían idéntica carga metafísica o destino providencial, lo que las hacía portadoras del ser. A su entender, las lenguas latinas no eran aptas para filosofar, desconociendo que éstas sirvieron a mentes como las de Baruch Spinoza, por ejemplo. Es más, Harry Heidegger decía que fuera del alemán las lenguas carecen de fuerza espiritual para cuestiones esenciales, ¿no? Cuando Mises decía que en Alemania jamás se comprendió el liberalismo y que ese corpus doctrinario nunca arraigó en ese suelo, manifiesta las dificultades que de partida tenía todo aquel que, como él, intentará insertar ese discurso en un medio adscrito a las tesis intervencionistas de la socialdemocracia primero y del socialismo después. Y eso es antes de la guerra y obviamente será con mayor razón después de 1918.
Para Mises esos postulados fueron la expresión gubernamental de aquella renuncia a la razón que ya campeaba por doquier en la sociedad alemana. Tal es como una de las sociedades más favorecidas, la alemana, por la revolución industrial y la expansión del capital terminó siendo devorada por aquellas curiosidades literarias que nadie tomó jamás en serio, según la expresión de Ludwig von Mises. En virtud de esto último, ¿cómo hacer entrar en razón a quienes optan deliberadamente por la sinrazón, por la fantasía, por la ilusión, por la utopía, sin base ni fundamento, acaso añorando el orden pastoril que mantuvo el represivo esquema de estamentos? Porque eso era lo que se estaba hablando hacia 1919. Si a John Locke le cupo la fortuna de parir el discurso liberal en una Inglaterra fascinada por su propio proceso de urbanización, a Mises le tocará reivindicar su condición de ilustrado y liberal entre las sombras de nostálgicos de un ayer campesino que terminarán clamando por cierres de fronteras que a la vez concluirán en los campos de concentración. Así, su inicial anhelo de sacudir las mentes para que se comprenda que la civilización del comercio es la que hace a los países prósperos, irá atada a un anhelo de reencauzar las ideas que ahora servían para alentar el militarismo, cuando en sus mejores días estas mismas ideas sirvieron para reivindicar libertades, y es el caso de la primera parte cuando él habla del concepto de nación, por ejemplo, ¿no? Que es muy interesante. Esta reivindicación en sí mismo exigía un freno al poder del Estado, ¿no? La reivindicación de esta visión del nacionalismo. Lo que para un rey prusiano fue lo que llamó una cadena de perro, ¿no? Es decir, someterse a las leyes, Mises lo tomará desde el recuerdo de los liberales alemanes de mediados del siglo XIX, que buscaron imponer desde el punto de vista intelectual en el debate, la ecuación lockeana de que la esfera de acción de libertades ciudadanas son directamente proporcionales a los límites del Estado, y por lo mismo a mayor capacidad de acción del gobierno o del Estado, esas libertades obviamente estarán más reducidas. Como se puede desprender de la lectura de la monumental biografía de George Guido Husserl, que le dedica a Ludwig von Mises, es imposible soslayar el peso que el eco, y este es un punto quizás controvertido con relación a Mises, es su visión de que es la Revolución Francesa la que representa los valores de la libertad que él defiende, ¿no? Quizás leyendo a Husserl uno se encuentra por qué esa predilección, y eso es un hecho muy interesante en la historia europea del siglo XIX, que es el proceso de secularización o de emancipación del pueblo judío en el siglo XIX. Lo va a tomar desde el punto de vista de la influencia de la Revolución Francesa en todo el siglo XIX, y cómo ellos van a poder convertirse en ciudadanos a partir de ese impacto de la Revolución Francesa en las diferentes naciones europeas, ¿no? Entonces, por ahí hay un recuerdo quizás más nostálgico con relación de Mises, con relación al origen del liberalismo, porque tiene una relación por ese lado, siguiendo a Husserl, pero lo que queda en claro es que lo que buscaba Mises era recuperar esa esencia del liberal alemán del siglo XIX, que es la del alemán democrático, que él lo coloca como el alemán de Weimar, ¿no? Y lo contrapone al militarismo prusiano de Potsdam. Y ese es un punto interesante, porque Mises nunca va a reivindicar a príncipe alguno, siempre se va a tener una postura de mirar al pueblo y mirar a los valores de la democracia como parte del discurso liberal. Y ya para terminar, simple y llanamente quiero apuntar por este último lado. En los últimos años hemos estado viendo cierto Mises irreconocible en ciertas páginas web y publicaciones
donde nos presentan argumentos desde Mises de una reivindicación del nacionalismo, de un Mises que detesta la llegada de migrantes, es decir, la libre circulación de personas por el mundo, y en este libro dice todo lo contrario. Y es el primer libro propiamente político de Mises, 1919. El libro de 1902 es un libro de teoría económica. Y Mises siempre va a tener esa postura. Es decir, para todos aquellos que quieran falsificar o transgiversar lo que Mises, las ideas de Mises, tienen que tener cuidado, porque al fin y al cabo siempre habrá gente que les vamos a recordar desde nuestra pequeña trinchera qué es lo que realmente este autor entendía por libertad. Y obviamente es un autor que padeció el siglo XX, como muchos, porque fue un siglo complicado, y él en carne propia lo padeció, y a pesar de ello tuvo la suficiente fortaleza intelectual para poder mantener la ecuanimidad y hacer que prime la razón, porque al fin y al cabo ese siempre fue su norte. Para terminar ahora sí, una de las cosas que más me fascinaron siempre de Mises es esa manera contundente, por un lado, de decir las cosas de manera muy, muy duras a veces, pero que las dijo siempre. Lo encuentro en este libro y lo encuentro en los últimos libros de Mises y en todas sus publicaciones. Es decir, es un hombre que antepuso la razón a la pasión. Y el siglo XX fue un siglo donde la pasión primó. Y las consecuencias fueron represión, fueron masacres, fueron guerras y la negación del tipo de liberalismo que Ludwig von Mises siempre defendió. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Bueno, a continuación tenemos la conferencia de nuestro amigo Iván Alonso, quien va a exponer algunas observaciones sobre la economía de la guerra. Brevemente, Iván Alonso es bachiller en filosofía por la Universidad Católica y doctor en economía por la Universidad de California, Los Ángeles, y columnista del Diario del Comercio. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Bueno, yo estaba temiendo que fuéramos en orden, porque si después de la brillante exposición de Paul iba a ser difícil decir algo, después de dos brillantes exposiciones de Paul y Federico, iba a ser mucho más difícil. Así que felizmente me ha tocado estar al medio en el orden de las presentaciones. Fabio mencionaba al inicio de esta reunión que este es el segundo libro de Mises después de La teoría del dinero y el crédito, que es personalmente mi libro favorito. Y curiosamente hace un año estábamos en este mismo salón hablando sobre la teoría del dinero y el crédito, de manera que el próximo año, por esta época, estaremos hablando del tercer libro de Mises. Este libro, Nación, Estado y Economía, apareció en 1919, el mismo año en que aparece el libro de Keynes, Las consecuencias económicas de la paz, refiriéndose al Tratado de Paz de Versalles. Y el prologuista de la edición americana de Nación, Estado y Economía, Leland Yeager, hace un paralelo entre los dos libros sobre la guerra que acaba de terminar. Yo francamente no he encontrado mucho paralelismo en estos dos libros. Me parece que son libros muy diferentes. El libro de Keynes es un libro apasionado, para usar el término que Paul ha usado. Es un libro lleno de sazón y pesimismo por el resultado de la conferencia de Versalles y toda la carga de reparaciones que se ha impuesto sobre Alemania. Keynes está muy pesimista acerca de lo que eso implica para el futuro de Europa y para la paz
Pero el libro es básicamente algo así como un informe parlamentario sobre los resultados de la conferencia y las perspectivas a partir de ahí, que es muy diferente al libro de Mises. Pero antes de hablar del libro de Mises, una cosa interesante, una de las mejores cosas del libro de Keynes es el retrato psicológico que él hace de los tres protagonistas de la conferencia de paz, ¿no? El presidente americano Wilson, a quien considera un tipo timorato y poco inteligente, a pesar de haber sido rector de una de las grandes universidades del mundo, Princeton, antes de ser presidente. Clemenceau, el primer ministro francés, a quien Keynes retrata como un tipo sumamente vengativo, ¿no? Que estaba todavía con la sangre en el ojo por la guerra franco-alemana de 1870, en la que Alemania había sido vencedora y había impuesto reparaciones a Francia, y ahora quería vengarse. Y por último, Lloyd George, el primer ministro inglés, que es a quien Keynes acompaña a la conferencia como asistente en temas económicos, y por quien sentía una admiración intelectual muy grande, pero sin embargo termina calificándolo, y por eso Keynes abandona la delegación inglesa, se va de la conferencia y se pone a escribir este libro, porque Lloyd George resulta siendo, a sus ojos, un oportunista político que, para ganar una elección, su reelección en Inglaterra, levanta la bandera anti-alemana y se suma al cargamontón de todas las reparaciones. Bueno, ese es el libro de Keynes, que no es materia, ya solamente lo menciono por este supuesto paralelismo, para explicarles que yo no lo he encontrado. El libro de Mises, por el contrario, es un libro sorprendente. Bueno, no debería serlo, pero en realidad tiene esa cosa sorprendente de Mises, esa capacidad para teorizar sobre cualquier problema que aborda. Y teoriza, por ejemplo, sobre la formación de las naciones, ¿no? En la primera parte del libro. Pero yo voy a hablar sobre la última parte del libro, que se refiere a la economía de la guerra. Y antes de entrar en ese tema, quisiera hacer solamente dos observaciones, dos comentarios sobre otros pasajes del libro. Uno que Mises menciona de pasada, pero a mí me hizo pensar mucho en un tema importante en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Cuando Mises habla de las naciones como comunidades lingüísticas, hay un momento en que se refiere a cómo estas comunidades que hablan un mismo idioma comienzan a juntarse, coagularse, digamos, en los estados nacionales, y se refiere a que la ley de esa nación en formación de alguna manera se extiende, se normaliza, se unifica. Y esto me hizo pensar, como les decía, en un tema importante en Adam Smith, que es la extensión del mercado. Adam Smith, si ustedes recuerdan, dice la división del trabajo, que es la fuente de la productividad, y esta a su vez del crecimiento de la riqueza, depende, la división del trabajo, de la extensión del mercado. Entonces yo pensaba, cuando leía este pasaje de Mises, en que esta gestación de estados nacionales de alguna manera contribuyó a la extensión del mercado y al crecimiento de la riqueza en estas naciones nacientes en Europa. Ahora, eso es un poco una reflexión mía, porque también hay que pensar, y esto tiene que ver con el segundo comentario que voy a hacer antes de entrar en materia. Mises es un partidario del libre comercio, sin ninguna duda,
y sin ninguna restricción. Y el libre comercio significa cruzar fronteras de un país a otro donde hay legislaciones distintas, ¿no? Entonces eso no es tampoco una barrera tan grande o tiene una limitación, esta extensión del mercado, en el sentido de un mercado regido por una sola ley, tiene una extensión en el principio, tiene una ventaja, pero una ventaja limitada por otro tipo de ventaja, por el principio de las ventajas comparativas de David Ricardo. Y aquí Mises me parece que hace una innovación teórica, un avance con respecto a la teoría ricardiana. David Ricardo, para quienes estén familiarizados con el tema, postula que el comercio internacional se basa en las ventajas comparativas. En un país como Portugal es más barato, hay ciertas ventajas que hacen más barato producir vino que en Inglaterra, y a su vez en Inglaterra hay ventaja para la producción de lana que no tiene Portugal. Entonces eso es lo que facilita el comercio. Pero Mises, en este otro pasaje al que me quiero referir, dice hay ciertas ventajas que están donde están y no necesariamente donde está la gente. Entonces, la gente cruza fronteras, la gente va en busca de dónde están esas ventajas comparativas, y eso es bien interesante porque fíjense ustedes, si nos guiáramos solamente por la teoría ricardiana, diríamos, como han dicho muchos economistas en el siglo XX, que el capital debería fluir hacia los países menos desarrollados, porque aquí es donde escasea y aquí es donde puede tener mayores rendimientos. Y lo que ocurre es al revés, que en lugar de, sí es verdad, ha fluido capital de los países desarrollados a los menos desarrollados, pero también ha fluido mano de obra, gente de los países subdesarrollados a los desarrollados. La gente va a buscar un mejor futuro en países como Estados Unidos, como Europa, bueno, quizás últimamente un poco venían al Perú, pero la gente va en busca de esas ventajas. Entonces hay una combinación en Mises de este principio de ventajas comparativas con un poco de emprendedurismo, ¿no? de iniciativa, de ir a buscar dónde uno puede tener una mayor contribución al intercambio económico. Y esa es una de las razones. Yo creo que pensando como pensaba Mises, uno puede explicarse por qué no se produce esta famosa convergencia en los niveles de ingresos que los economistas del siglo XX pronosticaban que al fluir el capital del mundo desarrollado al mundo en desarrollo o subdesarrollado, los niveles de ingreso iban a converger, y eso no ha ocurrido. Han convergido más bien los países que han hecho reformas, que han abierto sus mercados, ¿no? Que han liberado a la economía y han permitido que la empresa, que la iniciativa privada genere riqueza. Pero de otra manera, esta idea de que se iba a producir la convergencia mecánicamente no se ha dado, y Mises de alguna manera lo anticipaba. Dejo entonces ese tema para pasar a las observaciones sobre la economía de la guerra, que es el título que le he dado a estos comentarios. La tercera parte de Nación, Estado y Economía entra propiamente a temas económicos y tiene unas secciones dedicadas a la economía de la guerra, a la autarquía, a la guerra y la inflación. Y la forma en que Mises trata estos problemas es muy aguda, a mi modo de ver, desmenuza los problemas de una manera
muy clara y deja lecciones muy importantes. En realidad, esas lecciones pueden tomarse como un tratado de hacienda pública, ¿no? Parece que Mises lo enfoca en el caso especial del financiamiento de la guerra. Entonces, ¿qué cosa dice? Dice algunas cosas muy interesantes. Primero, dice Mises lo que debería ser obvio para todo el que piense un momento en estos temas. Dice, la guerra nunca se financia con la deuda del Estado. La guerra se financia con la producción del presente. Para pelear una guerra necesitamos tener armamento el día de hoy, necesitamos tener uniformes el día de hoy, raciones para los soldados, municiones, combustible y todos los elementos materiales necesarios para pelear la guerra hay que producirlos en el momento en que se pelea la guerra o antes. Nunca se puede financiar la guerra con los ingresos futuros. Eso es simplemente redistribución. Entonces, un país que va a la guerra está dedicando recursos que podrían dedicarse a la producción de otros bienes o a la producción de los mismos bienes para otros fines, para fines pacíficos, en lugar de fines bélicos. ¿Qué es esto entonces de financiar la guerra con deuda del Estado, como siempre se ha hecho? Dice, eso no es más que redistribuir el costo entre los que tienen capital, de los que tienen capital hacia los que van a tener que pagar los impuestos futuros para devolverles a esto. Pero el día de hoy se desvían recursos a producir los materiales de guerra y el día de mañana se desvían recursos a pagarles a los que pagaron, ¿no?, durante la guerra por la adquisición de esos materiales. Y generalmente esta redistribución es regresiva porque los que terminan pagando los impuestos son la población en general y los que salen mejor librados son los que tienen el capital disponible en el momento en que se necesita adquirir todos estos materiales para el esfuerzo bélico. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, dice Mises, es comenzar a acumular, bueno, no alternativa, en realidad dice Mises, la forma como se prepara uno para la guerra es comenzar a acumular materiales, ¿no?, a hacer un stock de armamento, de uniformes, de provisiones, etcétera, ¿no?, que van privando al común de los ciudadanos de ciertas comodidades. Ahora, es común en la guerra, dice Mises, que uno tenga que comerciar con el enemigo o el futuro enemigo, ¿no?, porque hay cosas que otros países producen más barato que uno mismo, ¿no? Alemania no producía todos los elementos para la guerra más barato que otros países de Europa, particularmente la producción agraria de Alemania, entiendo por lo que dice Mises, no era tan eficiente como en otros lugares. Y esto despertaba algunas voces que decían no debemos comerciar con el enemigo. Entonces, una vez que uno se embarca en ese camino, va hacia la autarquía, y la autarquía, ese es otro de las secciones interesantes del libro, la autarquía es siempre una forma ineficiente de organizar la economía de un país, porque implica querer hacer nosotros todo, incluyendo las cosas que otros pueden hacer a menor costo. La guerra es mucho más costosa cuando uno pretende ser además un país autárquico.
Hay otro punto que vale la pena destacar, y es la relación entre la guerra y la inflación. Hemos hablado sobre la deuda para financiar la guerra. Eso implica que alguien paga por los elementos necesarios el día de hoy. Pero en otra sección, Mises habla de que eso generalmente impone pues una carga muy alta, una carga que es incómoda, y se recurre como alternativa al financiamiento con la emisión de moneda. Un tema que preocupa a Mises desde los inicios de su carrera intelectual. Entonces, financiar una guerra con emisión de moneda es simplemente otra manera de redistribuir la riqueza, porque toda emisión de moneda significa que hay un mayor poder adquisitivo, pero ese mayor poder adquisitivo no se distribuye uniformemente entre la sociedad. No es que simplemente duplico la cantidad de dinero y los precios se van a duplicar. Sí, eventualmente, eso es lo que predice la teoría cuantitativa del dinero, de la que Mises no rechaza, pero en el proceso, mientras se llega ahí, ese dinero que se ha emitido va a las manos de personas específicas, va, por ejemplo, a las manos de los fabricantes de armas o de uniformes. Entonces, estos se benefician porque súbitamente hay un aumento en la demanda de los productos que ellos venden, mientras, y tienen ese poder adquisitivo adicional, mientras los precios de los demás productos en la economía no han subido. Entonces tienen más plata en la mano para comprar más de todas las otras cosas que todavía no han subido de precio, todavía no han sido afectadas por la inflación. Entonces, los siguientes beneficiarios son los proveedores de estos fabricantes, que están, digamos, en la segunda vuelta, reciben un ingreso adicional cuando todos los demás productos, excepto el armamento o los uniformes que producen sus clientes, todos los demás no han subido de precio. Entonces ellos se benefician, aunque en una menor medida, pero todavía se benefician más que el resto. Y así sucesivamente esta cadena va progresando, va avanzando, van subiendo los precios de distintos bienes en distintos momentos del tiempo, de modo que esta emisión de moneda para financiar la guerra termina otra vez beneficiando a personas específicas y perjudicando a otros que están más alejados de esta cadena de producción. Sin embargo, Mises, que tiene una mente, no sé cómo decir, una mente justa, balanceada, dice, esto no significa que los fabricantes de armas sean los que instigan a la guerra. Ellos simplemente están en ese negocio, y si alguien más viene y demanda sus productos, los van a producir, ¿no? Entonces él no culpa a los fabricantes de armamentos, como es usual en el mundo de hoy, de la guerra. Los reconoce simplemente como gente que se beneficia cuando los políticos deciden aumentar la demanda por las cosas que ellos producen, así como se beneficiarían los productores de papas si el gobierno decide en algún momento, como estuvo a punto de decidir hace un año o dos, salir a comprar papas, ¿no? Paul se ha referido a unos biólogos
en medio de estos debates, de estas manifestaciones ideológicas a favor de la guerra, descubrieron de pronto que una dieta baja en proteínas era una dieta sana, y descubrieron también que una dieta baja en grasas era una dieta sana, y una dieta baja en carbohidratos, digamos, también. Entonces racionalizaron las restricciones que la economía de guerra imponía sobre los no ciudadanos sino súbditos del imperio en ese momento. Yo recomendaría a los que no han leído todavía este libro que lo lean. Hay mucho que aprender en distintos órdenes de cosas, ¿no? En la historia de la formación de las naciones, pero también en lo que es propiamente economía. Hay pasajes muy interesantes de Mises acerca de la formación de capital, ¿no? y el crecimiento del stock de capital en Alemania, cómo se dio eso, cómo la guerra lo afecta, ¿no? Entonces, los que no han leído, yo les recomiendo que lo lean. Los que ya lo leyeron, les recomiendo que lo vuelvan a leer, que es justamente lo que yo voy a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. A continuación tenemos la tercera conferencia. Tenemos la exposición de Federico Salazar, quien no requiere mucha presentación, pero me parece pertinente destacar sus estudios en filosofía en la Universidad de San Marcos y columnista en el diario El Comercio también. Recibamos con un fuerte aplauso. El tema que va a abordar es las nacionalidades y la formación del Estado de Mises. Gracias, Fabio. Gracias al Instituto Mises Perú y al Centro de Ilustración Republicana, que tiene un esfuerzo tremendo en estas reuniones de divulgación y de conocimiento de la obra de estos autores. Sí, efectivamente yo me voy a dedicar un poco a la primera parte del libro. Nación, Estado y Economía, ya se ha dicho, no es el primer libro, tampoco es el segundo, por si acaso, es el tercer libro. No es el primero, pero sin duda es el primero en el que hace más bien manifestación de su convicción liberal. En eso sí es el primer libro, Nación, Estado y Economía. La que él va a confirmar con este libro, luego de lo que yo considero es su segunda década de formación ideológica. El primer libro lo publicó en realidad en 1902, cuando era todavía estudiante. Es una monografía sobre las relaciones de los campesinos y los terratenientes en el reino de Galicia, que es ahora parte del territorio de Polonia, digamos, ¿no? Eso se presentó en el seminario de su profesor Karl Grünberg, que bueno, era un seguidor de la línea historicista de Georg Friedrich Knapp, el autor del libro es la Teoría Estatal del Dinero. Y ahí, bueno, en esa época todavía Mises era un poco historicista y un poco estatista, y él lo ha confesado, ¿no? De manera que esa es en realidad la primera publicación. Luego, por supuesto, ha venido el libro de la teoría del dinero y los medios fiduciarios, que se debe traducir ese libro. Pero ese libro, digamos, es un libro más bien económico, donde no hay una expresión ideológica, digamos, ¿no? Después de este primer libro que yo les mencionaba, este libro histórico, ¿no? Su monografía histórica para el seminario Grünberg, de 1902, Mises lee los principios de economía de Menger. Eso fue hacia 1903. Lo leyó por primera vez y eso lo convirtió, según él mismo ha dicho, en un economista. Pero todavía no en un liberal. En 1903, Mises todavía no es un liberal. Menger se había
retirado justamente ese año, 1903. Mises no alcanzó a tener clases con Menger. Menger había dictado 30 años en la universidad, pero lamentablemente, por esas cosas del destino, Mises no llegó a ser alumno de las clases de Menger. Lo que pasó fue que Mises tuvo que ir al servicio militar en 1901 y eso lo retrasó un año. Ese retraso que tenían que hacer además los judíos particularmente para estar más habilitados socialmente, ¿no? Mises tiene su historia militar, por si acaso. Él fue teniente. Él luchó en la guerra de 1905 en las trincheras y también en 1915 también participó en la guerra. Tiene varias condecoraciones, por si acaso, se lo pueden ver en el libro de Hülsmann. Como les decía, este Mises recién pudo inscribirse en las clases ya no de Menger, pero sí en las de Pembaberg, que empezó a dictar en 1905 recién. Resultado de esos estudios con Pembaberg es que publica su teoría, la teoría de la moneda y los medios fiduciarios. Y esto fue muy importante porque de manera muy extraordinaria Pembaberg trató, que ya tenía un famoso seminario donde iban funcionarios del Estado, iban representantes de instituciones, banqueros, ¿no? Le dedica a Pembaberg 2 semestres al estudio del libro de uno de sus alumnos, ¿no? Que es Mises, ¿no? Por supuesto, Mises a esa altura ya había dejado la universidad cuando publica, pero seguía yendo al seminario. Él fue al seminario hasta 1913. La influencia de Pembaberg, pero sobre todo la experiencia que Mises va ganando desde 1909 en la Cámara de Comercio, es un nombre resumido que le damos, pero tiene un nombre mucho más largo, la Cámara de Comercio de Viena, donde es funcionario. Esa experiencia, él mismo lo ha dicho, es la que es más determinante en su formación liberal. Sobre todo en relación a las medidas que la Cámara tenía que enfrentar, las medidas de los gobiernos, que eran medidas intervencionistas en la economía, ¿no? Una serie de medidas, no voy a dar el detalle, pero todo este trabajo que él comenzó a desarrollar se comenzó a dar cuenta de que todas estas convicciones estatistas e intervencionistas y regulatorias en las que lo habían formado los profesores, ¿no? Sus profesores Filipovich, Bernatzik, el mismo Grünberg, todos eran estatistas, intervencionistas. Era la época, ¿no? Como ha dicho Paul. Pero todo ese tener que enfrentar a eso desde el punto de vista de la Cámara de Comercio es lo que finalmente consolida su convicción liberal, ¿no? Esta es la que yo llamaría la segunda década, entonces, de la formación intelectual, académica e ideológica de Mises, que es la que va desde sus inicios en la Cámara de Comercio en 1909 a la publicación de Nación, Estado y Economía de 1919. Esa década es muy interesante en la formación de Mises. Nación, Estado y Economía no es pues un libro juvenil, ¿no? El autor lo publicó cuando ya tenía 38 años, no era un jovencito, ¿no? Ya era además un personaje conocido en la vida pública vienesa, quizá no austriaca y quizá no germanohablante y quizá no europea, que luego lo iba a hacer, pero por lo menos en Viena Mises era un personaje muy conocido ya hacia 1919. Era además reconocido como economista y como especialista sobre todo en temas monetarios. Y por otro lado, a pesar de los 100 años que cumple este libro, no es un libro antiguo, ni mucho menos anticuado. Es, por el contrario, las ideas acá contenidas no han dejado de estar vigentes en la historia política europea y resultan además especialmente iluminadoras, creo yo, en la actualidad y sobre todo en países como el nuestro, de conformación multilingüe y pluricultural, como lo fue Austria-Hungría, que colapsó en 1918, el imperio, y cuya crisis sirvió a Mises de objeto de estudio. Entonces acá tenemos una herramienta para estudiar el Perú, porque el Perú es un estado multilingüe y pluricultural. De manera que nos encontramos con Mises al cabo de 100 años, de una manera muy cercana.
De hecho, acá hay muchos estudios sobre el tema del multilingüismo y la pluricultura que se pueden aprovechar. Cuando hablamos del carácter plurinacional del país, remitimos al mismo sentido con que Mises usa el término nacional. Es un sentido etnográfico, cultural, lingüístico, en vez del sentido político, geográfico o territorial. Mises publica este libro al inicio de la Primera República Austriaca, en medio de toda esa turbulencia causada por el fin de la monarquía dual y su derrota en la guerra, y en medio también además de los problemas políticos, económicos, administrativos, en un verdadero caos, y sociales de esta época de dramático cambio que ellos estaban viviendo. Este es su primer libro liberal y también su primer libro político. Planta ahí el enfoque sociológico e histórico que va a desarrollar luego en el resto de su obra y que además sirve de fundamento incluso para su pensamiento económico. Porque su obra no es solo la de un economista con algunos intereses filosóficos, sino es la de un economista que, como reclamaba Hayek, no es solo un economista, sino un verdadero pensador de la sociedad y el hombre. Hayek decía lo siguiente, ¿no? El físico que es solo un físico puede quizás ser un físico de primer nivel y un miembro muy valioso de la sociedad. Nadie, sin embargo, puede ser un gran economista si es solo un economista. Y estoy tentado a añadir que un economista que es solo un economista, muy probablemente será un estorbo, si no es que positivamente un peligro. Eso decía Hayek en el dilema de la especialización. Y entonces este Mises es justamente ese tipo de economista que no es solo un economista, como también acá Iván, que es un filósofo y un economista. La Primera República Austriaca heredó el problema de los conflictos políticos de Austria-Hungría y entre ellos el problema de las nacionalidades. Fue el resultado del fracaso del imperialismo basado en la concepción del Estado-Nación, concepción anclada en la idea territorial y con ella anclada también a la idea de la conquista o la anexión diplomática. La subsunción de Estado y Nación por vía de una compulsiva unificación política conduce a una tensión permanente entre las nacionalidades ahí circunscritas y contenidas. La identificación de Estado y Nación es artificiosa, como ya había denunciado, para traerlo a colación, Friedrich Nietzsche hacia 1883, y aquí lo cito. Estado se llama al más frío de todos los monstruos. Es frío incluso cuando miente. Y esta es la mentira que se desliza de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. Pero Nietzsche da una clave adicional en este estilo críptico y profético y oracular que tiene, ¿no? Dice lo siguiente, cito: donde todavía queda pueblo, este no entiende al Estado y lo detesta como mal presagio y pecado contra las leyes y costumbres. ¿Qué significa esto? Medio raro. Bueno, Nietzsche, por cierto, no era ningún liberal, por si acaso, ¿no? Pero se da cuenta de esta indiferenciación conceptual entre Estado, Staat, y el pueblo, Volk. Hegel, en cambio, otro filósofo, había tratado no solo de atenuar esa diferencia fundamental, sino que además incluso de supeditar la sociedad al Estado. Subsumió el Volk al Staat. Pero no solo el Volk como conjunto de individuos, sino que en su concepción esos mismos individuos solo se realizaban a través del Estado y en tanto pertenecían a un Estado. Pues, y acá cito a Hegel, el pueblo en cuanto Estado es el espíritu en su racionalidad sustantiva y en su directa realidad, y por tanto es el poder absoluto sobre la tierra. Es el estatista de Hegel. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Mises? Mises justamente va a desarrollar un planteamiento diametralmente opuesto, contrario a este estatismo nacional que tan claramente lo plantea Hegel, pero que era compartido por mucha de la ideología del momento. Según Hermann Heller, que es un jurista socialista, Hegel anticipó el desarrollo de esa concepción que favoreció Bismarck y que precedió a las políticas expansionistas del siglo XIX. El problema de las nacionalidades fue de primera importancia desde el inicio de la monarquía austrohúngara, sobre todo debido a la cantidad y diversidad de las minorías étnicas y lingüísticas
que habían sido comprehendidas por la imposición política del llamado compromiso entre el Imperio de Austria y el Reino de Hungría. Todo el problema eran las facilidades estatales, por ejemplo, para las escuelas públicas, la enseñanza de los idiomas, la búsqueda de un idioma oficial que se debía usar en las cortes, en la publicidad de las normas legales, entre muchos otros detalles. En los juicios, por ejemplo, ¿no? Si tú eras eslavo, te tenían que jugar en alemán. ¿Y cómo te defendías? ¿No? Esos eran parte de los problemas. La monarquía dual se formaliza en 1867 con el mencionado compromiso que he mencionado entre ambos países, después de la guerra austro-prusiana de 1866. Ese año se da una ley de nacionalidades, que sin embargo no logró contener eso que se ha dado en llamar el polvorín étnico y político que llevó finalmente a la Primera Guerra Mundial. Nunca se resolvió el conflicto de las nacionalidades y eso lleva a la Primera Guerra. ¿Qué eran las nacionalidades? Frente a la Revolución Rusa de 1905 y en vista de los efectos que podría tener este despertar de una multitud de grupos étnicos en Austria-Hungría, el marxista Otto Bauer, es compañero de estudios de Mises, planteó el problema de las nacionalidades desde una perspectiva original, pero sin duda heterodoxa y centrífuga con respecto al esquema básico del marxismo, del materialismo histórico, por lo que habría de ser criticado incluso duramente por Kautsky, por Lenin y por el propio Stalin también, ¿no? Y Stalin recibió el Nihil Obstat de Lenin para descalificar a Bauer, ¿no? A quien calificaron de revisionista como corresponde, ¿no? Bueno, este Otto Bauer hablaba del carácter nacional como rango definitorio de la nacionalidad y basaba la categoría en lo que él mismo denominó materialismo nacional, ¿no? Tomaba obviamente una parte del materialismo histórico. Ponía un pie en el terreno de la cultura, un tipo muy inteligente, lo que desafiaba la etiología marxista basada en las clases y en su relación con el desarrollo de las fuerzas productivas. En el fondo, el socialismo ruso buscaba acreditar soluciones que favorecieran el poder centralizado y la noción de clase llevaba al internacionalismo clasista, es decir, debía haber las clases transversales a las naciones. La clase era más importante que la nación. Y a la clase misma como categorías preponderantes sobre la categoría de nacionalidad. Mises, colega, como he dicho ya, de estudios de Bauer, no solamente que iban a la misma universidad, estuvieron en una asociación de estudios sociales, ambos, hacia 1908, por ahí, con Renner también. Incluso Mises en su autobiografía manifiesta un aprecio intelectual hacia Bauer, ese era el único más o menos inteligente entre los marxistas que había por ahí. Mises, digo, asocia la nación a principalmente la comunidad lingüística, la Sprachgemeinschaft, coincidiendo con algunos criterios de un señor que se llamaba Ludo Hartmann, que también es un historiador muy interesante también de este grupo de estudios que había en la Universidad de Viena entre los estudiantes. Hartmann, en su definición de nación, había dicho, cito comillas, indudablemente el idioma es el medio necesario para una comunidad basada en el intercambio que sea tan estrecha como para que pueda ser considerada como una comunidad cultural. Y esto lo dijo en un texto que parece que Mises no llegó a conocer, en un evento de sociólogos, creo que fue en 1913, por ahí, 14. Sí, en 1913. Y digo que no conoció porque en sus memorias Mises lamenta que no se hayan conocido más los puntos de vista de Hartmann. No está diciendo que piense igual, sino que le parecían interesantes. De hecho, parece ser que este tema de la centralidad del idioma en la definición de la nacionalidad no era algo nuevo, ¿no? Por supuesto viene de Arndt, de Jacob Grimm y muchos otros, ¿no? Pero Mises forma su punto de vista basándose probablemente en los estudios de un señor Moritz Lazarus y un señor Richard Böck, a quienes no cita, no encontraron ninguna cita de ellos, pero es muy poco probable que no conociera. ¿Por qué? Porque además Lazarus era un autor judío muy vinculado a la discusión sobre el tema de la nacionalidad judía. Los judíos eran una nacionalidad, eran un grupo étnico, eran un grupo religioso, ¿qué eran? Eso se planteaba Lazarus.
y varios. Y además este Lazarus editaba un libro, una revista académica, un journal, que se llamaba Revista de la Psicología Popular, la Völkerpsychologie, que equivale un poco a la cosa de la ideología, digamos, y de la lingüística, ¿no? En el cuarto volumen de este journal se publica un largo ensayo de este señor Beck sobre la significación estadística del habla popular como marca distintiva de la nacionalidad. Por eso yo supongo que Mises no desconocía esto. Del que Lazarus toma la idea de que, comillas, solo el idioma es el verdadero distintivo de la nacionalidad. Para Lazarus, el idioma o la lengua, la palabra alemana es Sprache, pero Sprache puede ser traducido como idioma y puede ser traducido como lengua, incluso como lenguaje. Luego podemos entrar en el detalle de esas diferencias. Bueno, este Lazarus dice que la lengua es el elemento objetivo más importante para la formación de la unidad nacional. A pesar de la importancia de la lengua, sin embargo, este Lazarus no quiere dejar de enfatizar el aspecto espiritual de la conformación de la nacionalidad. Cito de nuevo: el pueblo es un ser puramente espiritual, sin algo adicional que pueda llamarse, aunque sea solo por analogía, su cuerpo, a pesar de que no es completamente independiente de relaciones materiales. Y continúa: el pueblo es un producto espiritual de los individuos que a él pertenecen. O sea, es el pueblo el resultado de los individuos, no los individuos resultado del pueblo. Lazarus elabora una relación entre este Volksgeist, el espíritu del pueblo, y la lengua, como producto de la comunidad de individuos que han superado su aislamiento y que han crecido en sus relaciones sociales. Mises no ha citado a Lazarus, pero conceptos e ideas como las de Böck o las de Lazarus y las de Humboldt, Guillermo de Humboldt, parecen reverberar ahí en el fondo del enfoque que hace Mises de esta relación entre el individuo y la comunidad, de la identidad nacional en la manifestación del individuo. Mises además hace un planteamiento epistemológico característicamente austriaco al tratar este tema, y dice, y lo cito a Mises: para conocer realmente la esencia de la nacionalidad, no podemos partir de la nación misma, sino del individuo. Es decir, debemos preguntarnos qué es lo que en el individuo constituye un elemento nacional y qué es lo que decide su pertenencia a una determinada nación. Entonces, todo como nos han enseñado, al revés. Quiebra un poco el sentido de las cosas, porque claro, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos además, para estudiar el tema cultural de la nacionalidad, un enfoque de individualismo metodológico. Partir del individuo para luego ir a la composición social. 1919. Y Mises ya, además, no solamente para la economía, para el tema del estudio de la cultura, para el tema del estudio de la historia. O sea, realmente este libro es riquísimo. Y como dice y recomienda Iván, hay que leerlo y releerlo, porque tenemos muchas cosas para aprender y aplicar, y poder proponer cosas nuevas para nuestro país también. Vemos aquí claramente la aplicación del individualismo metodológico al tema de la nacionalidad y, de paso, algo muy importante, al tema del lenguaje. Eso también es sorprendente y es original, particular, digamos, ¿no? Uno lleva a la nación por dentro, pero no se trata de un bagaje cerrado y concluido, sino de un germen que debe salir a superficie junto con el de otros para formar en concurrencia el gran mosaico de la nacionalidad. Mises plantea la nación como concepto de un fenómeno vivo y en permanente proceso de formación. El elemento nacional en el individuo, comillas, cito a Mises, no puede ser ni el lugar en el que el individuo habita, ni el estado al que pertenece. Entonces, Mises, por esto, remite a la lengua o al idioma, comillas. La esencia de la nacionalidad reside en la lengua, pero agrega algo que debe sopesarse con toda profundidad. A la lengua atribuimos primeramente y solo a ella el sentido original de la denominación que luego será
la denominación de lo nacional. Quiere decir que el que habla alemán será de nacionalidad alemana. No piensen en Alemania, piensen en lo alemán, porque Mises pensaba, como muchos otros, que por ejemplo los alemanes de República Checa y los alemanes de hoy día Polonia y los alemanes de Austria eran igual de alemanes que los alemanes de Alemania. Ese es el planteamiento. No solo se trata de trasladar adjetivos, sino de señalar que lo que hace la nacionalidad son productos culturales, porque no habla de la lengua en abstracto, como este depósito de signos y de reglas, sino de lo que se hace con la lengua. La literatura, escrita y oral, las tradiciones orales, eso que recogieron los hermanos Grimm, los cuentos infantiles, por ejemplo, ¿no? La sabiduría popular, las tradiciones, la historia, los recuerdos de los antepasados, la mitología, pero también no solo hacia atrás, hacia adelante también, la rama utópica de los pueblos en lo que se plantean como desafío, como horizonte, como posibilidad, etc. Todo eso adquiere el carácter de la lengua, porque no solo es que se expresan estos productos culturales a través de la lengua, sino que siendo esta a la vez que instrumento de creación, repositorio del sedimento dejado por estas expresiones y creaciones lingüoculturales. Pero si la lengua es un fenómeno social y cultural, la nación es un fenómeno social y político. Por eso dice Mises, siguiendo en esto a Karl Renner, que ya lo mencioné, que, comillas, todas las batallas nacionales son batallas lingüísticas, batallas en torno a la lengua. El elemento específicamente nacional está en la lengua. Efectivamente, este señor Renner, que después fue canciller de la Primera República Austriaca, de la socialdemocracia, ¿no?, del marxista, había advertido, y ahora voy a citar a Renner, y fíjense ustedes la comparación: la lucha por la lengua acalora los ánimos, sobre todo porque tras la lucha generalmente formal por la palabra escrita y hablada, se esconde la lucha de la nación por el poder en el Estado o por encima del Estado. Mises desarrolla su teoría de la nación, el Estado y las nacionalidades, casi se diría, para responder a este planteamiento de su amigo Renner. Su punto de partida es que la nacionalidad viene definida por una comunidad lingüística, la Sprachgemeinschaft, y esa totalidad del grupo lingüístico es ante todo, entre comillas, consecuencia de una comunidad étnica o social. Esa comunión en el idioma une a los hombres, mientras la diferencia idiomática los separa. La lengua provee de una manera de pensar y de una manera de relacionarse con los demás, y es como un sello, dice Mises, que uno nunca podrá disolver. Siguiendo un curso humboldtiano, ya parecido a lo de Wilhelm von Humboldt, en cuanto a la relación de lengua y pensamiento, Mises insiste en la impronta que ejerce la lengua sobre las relaciones sociales, el pensamiento y todo, dice, para todas las manifestaciones de la vida, eso lo digo entre comillas, pues la capacidad de formar conceptos y el dominio de la palabra son el criterio de la formación cultural. Él pone la palabra en alemán Bildung, que es equivalente a educación, formación, etc. Surge el problema, por tanto, de la confluencia de las lenguas y las nacionalidades, que se resuelve históricamente por la adopción de una lengua del Estado, una lengua oficial, que sin embargo oscurece la realidad fundamental del lenguaje. Cito a Mises: el elemento primigenio en el idioma popular lo da el hecho de que toma su fuerza de la vida de quien lo habla. Esto es decisivo, determinante, parece Saussure, es increíble. Esta es la distinción fundamental en el núcleo mismo de la nacionalidad, de lo que genera el conflicto con el Estado cuando éste adopta una lengua oficial, ante la cual las lenguas de las minorías tendrían que excluirse o asimilarse.
Para Mises, la asimilación lingüocultural es clave en el entendimiento del desarrollo histórico. Así como Hartmann podía decir que la historia de Europa es un gran proceso de asimilación, la asimilación resulta para estos autores un fenómeno sociológico con efectos sobre la paz social y se acelera cuando hay relaciones más estrechas entre la mayoría y las minorías y menos estrechas dentro de los diversos grupos de la propia minoría. Es muy interesante este análisis sociológico que hace Mises sobre las composiciones de las minorías en relación con las mayorías, ¿no? Es más fácil, dice, cuando hay relaciones estrechas entre la mayoría y las minorías y menos estrechas entre las propias minorías. Cuando las minorías entran en competencia entre ellas, hay más conflicto, porque son de igual a igual. Pero si hay una distancia con la mayoría, ya no hay ese problema y más bien sucede un proceso de asimilación espontáneo, cultural, que nos lleva al bilingüismo o al multilingüismo, ¿no? También son favorables, dice, el comercio, la convivencia, la movilidad social y laboral, tanto como la libre circulación de los factores de la producción o la desaparición de los privilegios, por ejemplo, menciona Mises, eso es muy importante. O sea, los privilegios sabotean el proceso de convivencia de las distintas nacionalidades y las culturas y lenguas. Esos procesos de asimilación son los que en concepto de Mises permiten el curso de adaptación o integración, la casación, diríamos en términos jurídicos, del Estado y la nación a través de un cauce evolutivo. Cito con comillas a Mises: naciones y lenguas no son categorías inmutables, sino resultados provisionales de un proceso perennemente fluido. Ambas se modifican día a día. No obstante, ¿cómo pueden adaptarse los estados de las naciones permanentemente sin crear zonas de conflicto y de tensión? Mises apunta a una coordinación del principio de libre determinación de los pueblos con el principio de coexistencia pacífica. El pacifismo es corolario del cosmopolitismo, que apunta a quebrar las limitaciones estatales de exclusión y aislamiento. Ojo que Mises escoge la palabra cosmopolitismo en vez de la palabra que usan los marxistas, internacionalismo, porque el internacionalismo es uno de clase. En cambio, Mises habla de otro concepto. Por eso Mises advierte en 1919, comillas: hoy el grado de desarrollo alcanzado por la División Internacional del Trabajo requiere una amplia unificación del derecho y de las instituciones comerciales en general, y esta exigencia se dejará sentir con tanta más urgencia cuanto más la economía se transforme en una economía mundial. Entonces Mises vio 100 años para adelante. Esto era 1919, después de la guerra, y él podía ver este tema de la internacionalización de la economía. La unidad nacional, entonces, no dependerá de una territorialización del derecho y del Estado, sino al contrario, de una internacionalización del derecho y del Estado. Y la clave es una sola. Mises nuevamente: el liberalismo, concluye Mises, trata de resolver las dificultades que la diversidad de las instituciones políticas pone al desarrollo del mercado, sustrayendo la economía al Estado. Es decir, retirar al Estado de la cuestión de las nacionalidades, retirar al Estado de la cuestión de las comunidades lingüísticas, retirar al Estado de la economía. Esa es la receta. Esta es la gran diferencia con el esquema democrático, entre comillas, intentado por la socialdemocracia de Otto Bauer y Karl Renner, esquema que fracasó y que, lejos de aliviar las tensiones y las diferencias entre minorías étnicas, entre las nacionalidades, las aumentó y las agudizó al punto de encender el fuego que luego se convertiría en la terrible hoguera de la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo estatista de este austromarxismo no podía ofrecer paz y estabilidad institucional. La estatización generalizada, Durchstaatlichung de la vida y de la economía, advertía Mises, lleva inevitablemente a la lucha entre los pueblos. La única alternativa la propuso Mises en este libro cuyo centenario hoy día aquí en el Perú celebramos: el liberalismo basado en la coordinación de los derechos de los pueblos con los derechos de las personas, principio y fin de cualquier esquema político y social. La idea del liberalismo, establece Mises, tiene como punto de partida la libertad del individuo. Y por eso mismo, comillas de nuevo,
La única y verdadera autonomía nacional es la libertad del individuo frente al Estado y a la sociedad. Lamentablemente, como sabemos, Mises no fue escuchado y los problemas creados por los errores socialdemócratas de la Primera Guerra llevaron a los horrores nazis de la Segunda. No se trata, por supuesto, de lamentarse y de recordar a Mises como quien visita su urna ahí en el mausoleo de Ferncliff en Nueva York. Se trata más bien de rescatar su legado en todo lo valioso que tiene para enfrentar las nuevas realidades y los nuevos retos que tenemos con las mismas herramientas que él enfrentó los desafíos de su tiempo. La razón, el conocimiento y el inmarcesible fuego de la libertad. Gracias. Muchas gracias, Federico. Interesante la conferencia. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y luego Martín Portillo a ver si nos diriges unas cuantas palabras. Si habría alguna pregunta, por favor, levante la mano. Sí, adelante. Sí. Sí. Buenas tardes. Acerca del plano lingüístico, había mencionado al cardinal de Saussure. ¿Cuál es la relación en sí? Y también como respecto a la economía utilitarista con el Sí, bueno, mencioné como una especie de broma, ¿no? En el sentido de que lo veía a Mises tan compenetrado y con tanto conocimiento del tema sociolingüístico, no lingüístico, sino sociolingüístico, de las comunidades lingüísticas, y hablando de cómo el lenguaje se realiza a través del individuo en la ejecución del habla, que decía, parece Saussure, dije, ¿no? Como un comentario, ¿no? Porque, digamos, lo veo muy compenetrado en el estudio de la lingüística, ¿no? Como te digo, más un enfoque sociolingüístico, lo que hoy se llama sociolingüística, que la lingüística misma, ¿no? Y eso porque seguramente seguía a estos autores que publicaban esa revista. Bueno, con respecto a Jeremy Bentham, la respuesta está clarísima en este libro. Hay pasajes en los que Mises está exponiendo y criticando el planteamiento económico socialista, o sea, de la socialdemocracia alemana, pero lo está haciendo en un plano estrictamente científico, digamos, ¿no? O sea, el programa socialista busca, dice, la mayor satisfacción del mayor número. Dice, pero eso es exactamente lo mismo que buscaba Jeremy Bentham, y dice, el mayor partidario del libre comercio que existe ha querido también, ¿no?, la mayor satisfacción del mayor número. Entonces veamos cuál de los dos programas es más eficaz, cuál de los dos es más nos lleva a ese objetivo. El objetivo es el mismo y el socialismo simplemente, concluye Mises, es inferior al liberalismo para alcanzar ese fin. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí. Este reto que plantea tan interesante y que todos en general quieren dejar respecto a encontrar los criterios de pluriculturalidad, son un reto que deja la pelota picando en territorio patrio. Así de simple, ¿por dónde empezar? Si tuviéramos que realizar por aquí 100 años después. Gracias por la pregunta. Claro, no se trata de tomar a un autor y de aplicarlo en un territorio lejano y lejano 100 años, pero sin duda el interés por el tema y este enfoque que hace Mises con la herramienta del individualismo metodológico para estudiar tanto la nacionalidad
como el tema de la comunidad lingüística es algo que podríamos tomar. Acá en el Perú se ha hecho bastante trabajo, desde los años 70 más o menos, sobre el tema del multilingüismo y también de las nacionalidades, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer, si uno quiere tomarse este trabajo en serio, es revisar la literatura de los lingüistas y sociolingüistas y antropólogos que han trabajado el caso peruano, ¿no? Yo particularmente me gusta seguir mucho el tema de la tradición oral, ¿no? Las distintas mitologías y tradiciones mitológicas que hay, por ejemplo, en la costa norte, distintas de la costa sur, distintas del Atlante, ¿no? Y la selva, por ejemplo, ¿no? La cantidad de lenguas amazónicas que tenemos, ¿no? Y todo eso, digamos, primero hay que hacer un repaso del mapa etnolingüístico, que más o menos lo tenemos hecho. Hay un trabajo bastante bueno en la página web del Ministerio de Cultura, donde se ha actualizado este mapa de lenguas y de etnias, ¿no? Y segundo, hacer la revisión de la legislación en relación a las lenguas y ver cómo el estatismo de los años 70, además, justamente, con esta cosa, digamos, de usar el quechua, por decirte, como este emblema de la reivindicación nacional y tal, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces hay que revisar todo eso, porque el enfoque de Mises es el que tenemos que tener, es el multilingüismo, no es ni el bilingüismo quechua-español, ni la lengua oficial, ni el quechua. El quechua fue en algún momento una lengua oficial de un imperio totalitario, ¿no? Eso no significa que el quechua no sea una lengua popular, ¿no? Porque obviamente el imperio se trepó sobre eso para aprovecharse, ¿no? Entonces hay mucha revisión que hacer, pero lo que nos da Mises es el aporte del individualismo metodológico como metodología para abordar estos temas, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, quisiera cerrar este homenaje a la obra de Ludwig von Mises, invitándolos también a lo que hemos denominado la von Mises Nacht, ¿no? La noche de von Mises, que es este sábado, una reunión para tomar un poco y comentar anécdotas de von Mises en la librería Arcadia Mediática, en Girón Rufino Torrico 885, en el centro de Lima. No va a ser una reunión académica, sino más bien una reunión casi festiva, ¿no? Una tertulia. Y quiero, en nombre del Centro de Ilustración Republicana que presido, agradecer el panel a nuestro maestro Federico Salazar, a nuestros queridos Iván Alonso y Paul Orán, quienes diríamos ahora, después de casi más de 20 años, casi 30 ya, hemos podido realizar este homenaje. Allá en los años 80, 90, cuando el país se desangraba en una guerra fratricida y en una terrible crisis económica, las ideas de von Mises fueron plantadas en las mentes de distintas personas, algunas de cierta edad, ya profesionales, y otras recién jóvenes que ingresaban a la carrera universitaria. El legado quizás se lo debemos a la obra precursora, diría yo, de don Pedro Beltrán con Eudosio Rabines, que en los años 50 formaron un equipo, y quien recibió el legado de la Antorcha de la Libertad fue don Arturo Salazar, padre y maestro a su vez de Federico, que nos acompaña hoy, y a quien nosotros, los de nuestra generación, consideramos nuestro profesor, nuestro directo maestro. Y a su vez tenemos a Paul, quien es uno de los que, digamos, que es un orgullo para nuestra generación por su valiosa contribución al pensamiento y a la difusión de la obra de von Mises y de otros autores. Es por eso que este homenaje es para nosotros muy sentido, muy especial, y tener a ellos
a Iván, a Federico, que fueron un núcleo de jóvenes también entusiastas en los años 90 y que hoy en día nuestro país, envuelto en nuevas circunstancias y en nuevos vaivenes, en nuevas ilusiones, los jóvenes envueltos en nuevas utopías, ¿no? Quizás la obra de von Mises deba ser no solamente leída, revisada, sino también reivindicada. Paul nos advirtió de esta falsificación que se está haciendo de muchas de las ideas de von Mises, y eso es bastante grave, porque realmente von Mises, no solamente con su exilio, con su circunstancia peculiar de vida, con su vocación de maestro, sino a través de toda su obra, fue un defensor de la libertad, una de las poquísimas personas que quizás pudo desprenderse de su subjetividad y en lugar de albergar rencores, lo que hizo fue desarrollar caminos racionales de esperanza. Yo creo que este libro merece no solamente ser leído, sino también debatido, quizás intentar refutarlo, para ver la potencia que tiene todavía este texto. Es una invitación a las personas que estudian humanidades, ciencias sociales, y por ese motivo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y nuevamente para el panel pido un fuerte aplauso por su amor. Muy buenas noches. Gracias a todos.